Sebastián Rodríguez del programa Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Colombia. Les voy a hacer la sustentación de la práctica de campo del curso Propagación y Micropropagación de la UNAD, el cual se desarrolló en la visita a la plantuladora Flora Plant del grupo Impulsemillas. Actualmente la planturadora se encuentra ubicada en Gachancipá, a 1 hora y 40 minutos de Bogotá. Ellos no son directamente una compañía o una parte de la compañía del grupo Impulsemillas, simplemente trabajan con todos los insumos como son fertilizantes, semillas, herbicidas, sustratos de Impulsemillas y los prueban allí. Esta plantuladora realiza la propagación de especies vegetales como son las hortalizas, diferentes variedades de hortalizas por encargo, tienen una línea especial del tomate chonto y también realizan la propagación de plantas ornamentales por encargo, algunos injertos y trabajan también con la reproducción asexual por medio de hojas de suculenta, reproducen la suculenta. Vamos a empezar por el recorrido en la zona de plantación, en el cual tienen un grupo especializado para realizar estas labores. Hago un paréntesis acá indicando que todas las labores que se realizan en esta plantuladora son realizadas por personas de forma manual. Tienen diferentes grupos especializados y organizan sus labores de acuerdo a sus objetivos. En este caso tenemos aquí la imagen de la ingeniera encargada del tema explicándonos todo el proceso. Ellos realizan la reproducción sexual por semilla de las diferentes variedades, utilizan las bandejas de reproducción, varían los tamaños de acuerdo a las especies a reproducir y el sustrato que utilizan es el miscar. Este es un sustrato que es turba negra y tiene algunos contenidos de piedrita perlada para regular la filtración, la correcta humedad del proceso y también se prepara con Fortex, se le hace una aplicación de Fortex que funciona como bioestimulante, bioinsecticida y también regula la conductividad. Esto es para prevenir las enfermedades también que puedan ocurrir en el proceso. Una vez preparado el sustrato ubicado en las bandejas, se realiza el riego correspondiente y se hace la siembra manual de una semilla por cada alveolo. Luego se dispone a la cámara de germinación y en la cámara de germinación dura de 4 a 5 días en las que se garantizan las condiciones correspondientes de humedad y temperatura para garantizar la germinación. Una vez obtenidas las plantas en las bandejas, se realiza el traslado a los invernaderos. Allí se regula el riego correspondiente de acuerdo a cada especie y hay algunas que se les regula las condiciones de luminosidad, la radiación solar, para lo que se utilizan estas polisombras que vemos aquí arriba. Y, por ejemplo, en la especie de pimentón se utilizan estas polisombras para evitar la quema y pérdida por este proceso de la radiación lumínica. Cuando las especies ya han germinado, se hace un trasplante, quitando pues los espacios que no germinaron y ocupando una bandeja al 100%. Una vez ocupada la bandeja, se hace las correspondientes monitoreos, manejo integrado de plagas, manejo integrado de enfermedades, también el manejo integrado de fertilización y riego para evaluar pues en efecto las condiciones adecuadas y hacer el seguimiento correspondiente. Como son diferentes especies, se evalúan cuestiones como el tamaño de la planta, cantidad de hojas verdaderas, el sistema radicular alcanzado y de acuerdo a las condiciones exigidas por el cliente se hace la selección y el despacho de las mismas. Las que son, por ejemplo, ornamentales, las que son aromáticas, se realiza el despacho en bandejas. Las variedades que ellos ofrecen de tomate chonto las sacan con 3 hojas verdaderas, un sistema radicular que haya dominado la mayor parte del sustrato y luego se disponen en estas cajas que vemos acá. ¿Cómo se disponen? Se ponen 50 tomates en bolsas, en una bolsa plástica y se ubican 1000 tomates por caja. Una vez se obtienen los productos, se realiza la entrega a los diferentes clientes. Ellos realizan propagación por encargo, uno puede encargar las bandejas que requiera para este proceso. Vamos a hablar ahora del recorrido de la zona de reproducción asexual. En este caso tienen unos invernaderos de plantas madres que aquí podemos ver en las fotos
y allí pues realizan el cuidado, la conservación de estas plantas madre, seleccionan las hojas, la reproducción como indicaba se hace por hoja, y a estas hojas se les aplica lo que es hormonagro y se disponen en las diferentes bandejas de reproducción. Se mantienen allí, se trasladan al invernadero, se hace el cuidado adecuado en los invernaderos, el riego correspondiente, se ubican las zonas de luminosidad más adecuada y una vez obtenidas las bandejas se hace el despacho a los clientes. Esto también se realiza por encargo. Una vez finalizados estos procesos, se realiza el proceso de desinfección de las bandejas, en el cual ellos tienen unos tanques ubicados fuera, en otra zona, en otro lote del predio, unos tanques de 1000 litros aproximadamente, donde introducen estas bandejas con agua y utilizan cloro y utilizan de nuevo el Vortex para desinfectar y prevenir cualquier tipo de enfermedad o riesgo. Luego se disponen a secar las bandejas y se reutilizan. Ellos nos ofrecen otros servicios, como es la asesoría en los forrajes, tienen unos lotes para propagación de forrajes, prueba de estos, también asesorar al agricultor, al ganadero, cuál forraje sería más favorecedor para su proceso, ya sea si quiere obtener el forraje de cierto tamaño, color, nutrientes, etcétera. Y también hacen otros procesos, digamos con las plantas que ya han alcanzado, especialmente las de tomate, que ya han alcanzado un tamaño superior al solicitado de las tres hojas verdaderas, permiten que su estructura tenga exactamente la forma de Y, que es la forma que es bien vista por algunos agricultores y compran la plántula de este tamaño. Esto fue lo relacionado a la visita y ya ahora vamos a hablar de los ensayos de campo realizados en casa. Para ello se seleccionaron las dos especies para reproducción sexual, disculpen, se utilizó Phaseolus vulgaris cranberry, frijol cargamanto, y para la reproducción asexual se utilizó la suculenta, la variedad Echeveria laui. Para la reproducción sexual por semilla de Phaseolus vulgaris cranberry se utilizó en este caso 200 semillas que se ubicaron en las bandejas de germinación y de estas 200 semillas fueron obtenidas de 1,5 libras de frijol cargamanto que se compró en el supermercado directamente. Los materiales fueron pues las semillas, las 4 bandejas de alveolos, las bandejas de germinación y la turba, que en este caso utilizamos confiabonos, que es la que logramos ver aquí abajo, que se pidió por internet y es turba negra. Esta sería una turba canadiense. La metodología: se ubicaron las 200 semillas en las diferentes bandejas de germinación, se realizó un riego 2 veces al día. Al segundo, tercer día, evidenciamos que el riego no era suficiente, ya que la servilleta pues estaba secando bastante, entonces las condiciones de temperatura y humedad no se estaban cumpliendo, por lo que procedía a poner este plástico de vinipel, el cual garantizara el ciclado del agua ahí mismo, un aumento de temperatura y mantener la temperatura adecuada para ellas. Ahí ya se pudo obtener una germinación al tercer día de que se ubicó el plástico y a partir de allí hasta el 10.º día se siguieron presentando las demás germinaciones. Una vez obtenida la semilla se trasladó al alveolo correspondiente con el sustrato. Allí pudimos obtener exactamente 188 semillas germinadas de 200 que fueron sembradas. De esas 200, las que no germinaron se perdieron, unas se partieron y otras le salió un hongo de pudrición. Las dificultades que presentamos fue la adaptación de las bandejas de germinación, ya que pues no se estaban presentando las condiciones de humedad y temperatura adecuadas, y las ventajas que obtuvimos de este sustrato fue que nos permitió un crecimiento radicular para las plantas del más apropiado, ya que ocupó el sustrato de manera adecuada. Unas raíces que se evidenciaron son fuertes, de color blanco, sin ningún tipo de síntoma de enfermedad. Por otro lado, la estatura que alcanzaron las plantas fue de aproximadamente 22 a 24 centímetros, cuestión también que es muy buena con sus 3 hojas verdaderas. Podríamos indicar que las plantas a partir de la germinación de la primera fueron germinando paulatinamente, muy seguido.
en un rango aproximado de 20 semillas diarias o un poco más. Para el ejercicio práctico se nos propone sembrar una hectárea con esta especie basándonos en nuestro porcentaje de germinación y también en la densidad de población correspondiente por hectárea, de acuerdo a la literatura aquí en Colombia. También pues consideramos el 12% que de esta población se puede perder a causa de insectos, pájaros, daños y herramientas. Entonces, haciendo esta evaluación, como indicaba anteriormente, necesitamos 1,5 libras para obtener las 200 semillas, de las cuales germinaron el 94%. Basándonos en estos datos y en la densidad de población, según la Cámara de Comercio de Bogotá, es de 110 libras por hectárea, es decir, 50-60 kilogramos. Entonces, de acuerdo al 12% de pérdida, necesitaríamos un total de 123.2 libras de esta semilla seleccionada, que corresponderían a 15.440 semillas germinadas, plántulas, para sembrar esta hectárea. Para el ensayo de propagación asexual, utilizamos la especie suculenta Echevarría laue. Se obtuvieron 9 hojas de plantas como órganos de reproducción y se ubicaron en estos recipientes con la turba y se realizó un riego. Se realizó un riego inicial y más o menos 2 riegos semanales. En este caso obtuvimos un porcentaje de prendimiento del 77.7% debido a que las condiciones de humedad fueron altas en algunos momentos, lo que hizo que de 9 plantas que sembramos, aproximadamente 7 de ellas, 2 de ellas se perdieran por pudrición y la otra no generara raíces o alguna yema o sí, algún síntoma de crecimiento. Las dificultades pues que presentamos fue este tema del riego. De pronto no se presentó una adecuada luminosidad por esos días, hubo una lluvia que prevaleció en esos días, por lo tanto hubo una nubosidad que no pues facilitó también que las plantas siguieran recibiendo la luz correspondiente. También ubicamos que ciertas hojas que estaban ya de pronto un poco más grandes o más viejas en la planta no presentaron tan pronto la formación de raíces o de hojas como fueron las hojas más jóvenes. Y las ventajas que esto nos puede proporcionar es ventajas de tiempo y facilidad, ya que simplemente necesitaríamos de una hoja para la reproducción de una planta madre, para clonar una planta madre, y el tiempo, pues que sería unos 20 días aproximadamente en generar raíces y nuevas hojas, comparando pues con el tiempo de utilizar la semilla, germinarla, hacerla crecer y todo el proceso. Otros materiales que se podrían implementar en este proceso serían las hormonas enraizantes como hormonagro para garantizar el prendimiento. En el ejercicio práctico nos proponen instalar una hectárea de esta especie vegetal, considerando que el porcentaje de prendimiento sea del 90% y es necesario destinar el 10% del material para resiembras. Entonces, considerando estos aspectos y entendiendo que la echeverría se siembra aproximadamente cada 5 centímetros, es decir, que en un metro cabrían aproximadamente 200 plantas, para esta hectárea se necesitarían 2 millones. Pero pues considerando exactamente el 10% de resiembra serían 2.200.000 hojas de reproducción para lograr sembrar esta hectárea. Entonces, este sería el ejercicio práctico. Como conclusiones, pues tenemos que en el caso del frijol cargamanto se recomienda garantizar las condiciones de humedad y temperatura para lograr la germinación adecuada. Cuando se realizan estos procesos de reproducción sexual, es necesario tener en cuenta las condiciones y el porcentaje de la germinación para calcular la cantidad de las semillas necesarias. Y para la reproducción asexual de hoja de echeverría, se recomienda tener un sustrato específico y no mudecer tan pronto, sino cuando se ve la aparición de las raíces para garantizar que éstas puedan desarrollarse adecuadamente y no se pudren. Y en este caso, en estas reproducciones asexuales, es muy importante tener en cuenta la calidad del material de propagación, que sean unas hojas jóvenes, que estas pues nos vayan a permitir un buen desarrollo de raíces, tanto de hojas y yemas, para garantizar el crecimiento y el tiempo que puede implicar la reproducción. También es muy importante, importante tener en cuenta el sustrato y el uso de hormonas de crecimiento para garantizar otras alternativas para garantizar un prendimiento adecuado. Entonces, esto sería todo el proceso. Muchísimas gracias. Tenemos la bibliografía de la Cámara de Comercio de Bogotá y la guía práctica de propagación y cultivo de las especies. Muchas gracias.